Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo que he titulado La partida perfecta no existe en Arkham Horror LCG. Y es un vídeo en el que voy a hacer una pequeña reflexión sobre los errores que cometemos habitualmente en las partidas. Debo decir que la idea original de este vídeo no es mía. Este vídeo va a ser una adaptación de este vídeo que veis aquí ya en la imagen y que voy a también enlazar en la descripción, que se llama No Such Thing as a Perfect Game of Arkham Horror. Un vídeo en inglés en el que hace una pequeña reflexión sobre los errores que se cometen habitualmente en las partidas. Lo vi hace unas semanas, me pareció interesante y he querido hacer una adaptación de dicho vídeo al castellano, aportando así mi granito de arena en los diferentes puntos que trata y también con una pequeña reflexión personal en la parte final, ¿no? Como digo, es un vídeo que surge de la reflexión en torno a los errores que cometemos habitualmente en las partidas. Y da pie a analizar dichos errores. Para empezar, hay que empezar distinguiendo los diferentes tipos de errores que se cometen en las partidas, porque no se analizan del mismo modo. Hay diferentes tipos de errores. Uno de ellos es los errores derivados del desconocimiento técnico, es decir, de no saberse las reglas del juego. Aquí tienes algunos ejemplos. Por ejemplo, atacar a un enemigo indiferente que está sin enfrentar. Los indiferentes, por lo general, no pueden ser atacados si no están enfrentados con nadie. Así que atacarles si no están enfrentados es un error de reglas derivado del desconocimiento técnico. Otro error muy típico, sobre todo en novatos, es cuando tienes estas pruebas que te machacan en función de los puntos de fracaso, del margen de fracaso, por cuántos puntos falles la prueba, pues son pruebas que nunca se pueden fallar por un valor mayor a la dificultad. Quiere decir que si la habilidad modificada con la ficha acaba siendo negativa, teniendo en cuenta que en el instante en el que se determina el éxito o fracaso de la prueba, una habilidad negativa se considera 0. Por tanto, nunca puedes fallar por más que la dificultad. Ejemplo típico, unos restos en descomposición. Test de voluntad 3, por cada punto que te falte recibes un punto de horror. Ponte que te pillas una ficha muy negativa, un -4, por ejemplo, y te queda la habilidad menor que 0, negativa. Pues vas a recibir 3 puntos de horror, porque en el instante en el que determinas el fracaso de la prueba, una habilidad negativa pasa a ser 0, así que fallarás por 3, nunca fallarás por más de 3. Y luego otro error muy típico que no solo es aplicable a novatos, también a jugadores experimentados, es desconocer las reglas nuevas de una campaña o escenario. Siempre que juegas a ciegas una campaña o escenario nuevos, pues aunque seas un jugador establecido, eres muy susceptible a tener fallos por no interpretar correctamente las reglas o no aplicarlas correctamente. Por ello es un tipo de error, aunque generalmente se atribuye a los novatos, la gente veterana también puede llegar a cometerlos. Luego, un segundo tipo de error serán los derivados de no leer las cartas o no hacerlo correctamente. Y es un tipo de error que es sorprendentemente común. Por lo menos a mí es uno de los que más me ocurren. Por ejemplo, en una partida que grabé para el canal, tenía el plan que podéis ver en la parte izquierda, que tiene la siguiente habilidad obligada. Al arrancar tu turno, si el innombrable, que es un enemigo, está preparado y en tu lugar debes testear voluntad 2. Y si fallas, te ataca, aunque no esté enfrentado. Por lo que sea, esto no lo leí correctamente, interpreté que era al final del turno o al arranque de los enemigos, sencillamente porque no leí bien el texto de la habilidad y por ello tuve un error de reglas, pero no porque no me sepa las reglas, sino porque no leí correctamente la carta. Y es un error muy típico, sobre todo a ciegas. Cuando juguéis sobre todo a ciegas, es muy importante que os leáis las cartas un par de veces para que no ocurran errores de este tipo. Y luego también, en el caso del vídeo original, el vídeo en inglés que mencioné al principio y que es base de este vídeo, el creador comentaba que durante muchos años interpretó mal la carta oportunista, la que tenéis a la derecha. ¿Por qué? Porque no leyó la primera frase de dicha carta, que es aporta esta carta solo a una prueba que tú estés realizando. Y este hombre pues la aportó durante mucho tiempo a pruebas hechas por compañeros de equipo, lo cual no se puede hacer, pero no porque este hombre no se sepa las reglas, se las sabe perfectamente. El problema está en que no leyó correctamente la carta. O por ejemplo, a mí también me ocurrió con la carta del sexto sentido de nivel 4, que hasta hace no mucho no sabía que podía encontrar 2 pistas, porque al pillar ficha simbólica, te deja investigar 2 lugares a la vez, así que puedes encontrar 2 pistas. Ocurre que en la carta de nivel 0 eso no es así. Por ello es un error derivado de no leer correctamente las cartas. No es que yo no me sepa las reglas, sino que no he leído correctamente la carta. Es, como digo, un error también bastante típico.
Y luego el tercer tipo de error serían sencillamente los olvidos. Esos pequeños despistes que tenemos habitualmente en las partidas de que olvidamos cierto pequeño detalle. Por ejemplo, ponte que tienes un enemigo que has dejado atrás y que varias rondas después de dejarlo atrás te das cuenta de que era cazador. Y durante varias rondas no has resuelto la habilidad de cazador, no la has movido cuando debería de haberse movido. Y eso no es que no te sepas las reglas, sino es que no te leas las cartas. Tú sabes cómo funcionan los cazadores y sabes que ese enemigo es cazador. Lo que ocurre es que te has olvidado de que lo tenías ahí. Eso es un olvido. O, por ejemplo, te has olvidado de hacer el test de voluntad 3 de un paralizado por el miedo. Un error muy típico, esa traición que te queda en la zona de amenaza, que te impone una acción extra, un coste de una acción extra para moverte, combatir o evitar, y que debes testear voluntad 3 al acabar el turno para quitarlo. Es muy común que te olvides hacer dicho test, lo cual no es que no te sepas las reglas, no es que no te la leas, es que te has olvidado de hacer ese test de voluntad 3. Y este error, pues para mí es el más típico que se comete en las partidas. Aquí hay que dejar claro que todos cometemos errores. Todos los jugadores de Arkham Horror, en mayor o menor medida, cometemos errores. Incluso aquellos que tenemos más experiencia en el juego, no estamos para nada exentos de cometer errores y los seguimos cometiendo muy a menudo. Por tanto, esto es un mensaje para jugadores novatos que se pueden torturar mucho por tener demasiados errores. No hay que torturarse mucho porque hasta los jugadores más veteranos cometen errores. Y cometen errores de los 3 tipos. Así que, como digo, no hay que torturarse mucho por ello. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué cometemos este tipo de errores en las partidas? Pues hay diferentes motivos. El primero es porque Arkham Horror LCG es un juego con unas reglas muy complejas. Es un juego con un reglamento que tiene 32 páginas, que tiene un documento de preguntas frecuentes que tiene igual otras 20 y pico, 30 y pico páginas de reglas adicionales, ¿no? Por ello, al ser un juego tan complejo, es normal que se te olvide alguna cosa o que se te escape alguna regla cuando estás empezando. Es algo que es muy común en todos los juegos que tienen una complejidad tan alta como este, ¿no? En segundo lugar, los errores vienen porque hay muchas variables que manejar en cada partida. Hay muchas cosas que pensar, aparte de las reglas del juego, también la estrategia y las jugadas que vas queriendo hacer durante la partida implica un esfuerzo mental muy grande por la gran cantidad de variables. De hecho, este problema es más grave para aquellos que jugamos en solitario, en particular solitario a múltiples manos, que es el modo más habitual de jugar en solitario. Solo pensad en lo que podéis ver en la imagen que he puesto en la pantalla. Yo por lo general suelo controlar a 3 personajes en solitario. Solamente de pensar en que cada uno de estos 3 personajes tiene su propio mazo, con su propia estrategia. Su personaje tiene ciertas habilidades que son diferentes del resto y se integran de diferente modo en el grupo. Y luego, a su vez, los 3 personajes en conjunto tienen que intentar sacar adelante el escenario con una estrategia global que necesita de las 3 partes para salir adelante. Si a todo esto le sumas la complejidad tremenda que tiene el juego, pues imaginaos la inmensa cantidad de variables que debo tener en mi cabeza cuando juego una partida a este juego, ¿no? De hecho, yo es algo que veo mucho en las partidas que he grabado para el canal. Yo me di cuenta que cuando estoy jugando, veo la partida de un modo muy diferente a cuando la veo repetida. Cuando luego descargo el vídeo en el ordenador y veo la partida repetida, luego cuando la edito, veo muchísimas cosas que en directo no soy capaz de ver. Porque en directo tienes tantísimas variables en la cabeza que no puedes pensar con la misma claridad que cuando ves la partida repetida y simplemente intentas juzgar que las reglas se ejecuten correctamente. También lo digo para aquellos que luego veis las partidas en el canal, tened en cuenta que el estado mental en el que veis la partida es mucho más sencillo que el que yo tengo cuando estoy jugando. Porque hay muchas más variables que manejar y por ese motivo es un argumento que justifica el por qué a menudo se cometen esos errores. Mayoritariamente errores de tipo olvido y de no leer correctamente las cartas. Y de vez en cuando, sobre todo a ciegas, también algún que otro error con alguna carta. Es algo que hay que entender que es normal por la gran cantidad de variables que manejamos.
Y luego el tercer motivo por el cual cometemos errores es porque a veces intentamos apurarnos, jugar más rápido de lo que deberíamos. No porque tengamos prisa, sino porque por algún motivo tenemos una tendencia a intentar acelerar las partidas. Sobre todo cuando te emocionas, cuando estás cerca del clímax del escenario, pues por algún motivo nuestra mente intenta correr más de lo que debería, y por ese apurarse, por ese acelerarse, a menudo vienen errores de los tres tipos, ¿no? Yo creo que esos son los tres principales motivos por los cuales cometemos errores. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué más da? ¿Qué más da que cometamos errores jugando a Arkham Horror LCG? Hay muchos motivos por los cuales no hay que dar importancia a los errores que cometemos. Primero, porque es un juego cooperativo, eso ya de entrada. Eso quiere decir que si tú haces trampas sin querer, pues no estás haciendo daño a nadie. Simplemente, pues mira, has jugado mal y listo, no hay que darle más importancia. Incluso aunque fuese un juego competitivo, no olvides que esto simplemente es un juego, es una actividad de ocio, es un hobby que tenemos en común todos nosotros y que hacemos para divertirnos, nada más. Por tanto, si tú te has confundido y has tenido una ventaja por cometer un error en una partida, pues ¿qué más da? Da exactamente igual, no haces daño a absolutamente nadie. Ahora bien, puedes argumentar ya, pero es que cuando el equipo de diseño concibe el juego de un cierto modo, si tú no sigues las reglas que han propuesto, pues estás jugando mal. Sí, estás jugando mal. ¿Y qué? ¿Y qué más da que estés jugando mal? Como digo, no está haciendo daño a absolutamente nadie. Es que igual la victoria no es del todo legítima, es que ¿qué más da? Como digo, es un juego, da exactamente igual. Simplemente cuando tú te das cuenta de que has tenido un fallo, un error más o menos grave o relevante en una partida, pues no hay que darle más importancia de la que tiene, no hay que torturarse por ello. Simplemente hay que tomar nota de ese error y seguir adelante. Por supuesto, únicamente si el error es significativo. Si el error no es significativo, pues ¿qué más da al cuadrado? No tiene ningún tipo de importancia. Más adelante reflexionaré un poquito más a fondo respecto de este tema. Antes querría hacer un par de comentarios más al respecto de si uno se da cuenta de que ha cometido un error. Surge la siguiente pregunta: ¿debes repetir la partida si te das cuenta de que has tenido un error? Pues de entrada yo diría que la partida debe repetirse únicamente si el grupo tiene tiempo para hacerlo. Si sois un grupo que no os podéis reunir de modo regular, multijugador por supuesto, yo os diría que no os molestéis. No perdáis el tiempo en repetir la partida si solo podéis igual reuniros una vez a la semana o cada 2 semanas o al mes incluso. Pues mira, no perdáis el tiempo y seguid adelante con la campaña, seguid con el siguiente escenario. Eso de entrada. Y luego, en caso de que sí tengáis tiempo para hacerlo, o estéis de acuerdo todos en repetir una partida si habéis tenido un fallo significativo, pues adelante, ¿no? Y por supuesto, solo si el error cometido es significativo. Si lo habéis armado con algún tipo de regla que ha alterado el escenario de modo significativo, ¿no? Luego hay 2 argumentos más para repetir una partida que pueden ser si no has configurado correctamente el mazo de encuentros o no has metido ciertas cartas o conjuntos que deberían reunirse, que sí que altera de modo notable el escenario, o si la bolsa del caos no está bien configurada, si por lo que sea, por error, has dejado fuera alguna ficha que debería estar dentro. Por ejemplo, con el autofallo fuera sin querer o el símbolo arcano sin querer fuera, pues es un buen motivo para repetir la partida, ¿no? En caso de que el error lo detectéis durante la partida, aquí hablaba de si os dais cuenta ya muy avanzada la partida, si os dais cuenta durante la partida, primero podéis retroceder sin ningún problema, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando podáis restablecer bien el estado de la partida anterior al error, ¿no? En ese caso, pues no hay ningún problema por retroceder. Yo os diría que siempre y cuando no hayáis revelado ninguna información oculta, o sea, no hayáis revelado ninguna carta de ningún mazo o ningún lugar que no deberá ser revelado, pues ahí no pasa nada, simplemente retroceder si podéis restablecer fácilmente el estado del juego. Aunque hayáis ejecutado acciones, hecho pruebas, si podéis dar para atrás y no habéis revelado ninguna información oculta, por mí, adelante. Otro caso es que si habéis olvidado hacer un test que deberéis haber hecho en un cierto punto, pues a menudo se puede hacer sin problema de modo retroactivo. Por ejemplo, lo que comenté antes, el test de voluntad 3 del paralizado por el miedo. Si os dais cuenta mucho tiempo después, igual en el mantenimiento, por ejemplo, es muy típico decir, oye, me he olvidado hacer el test de voluntad 3. Pues simplemente hacerlo con carácter retroactivo y listo, no pasa nada. Ponte que has llegado al mantenimiento, te das cuenta que te faltó hacer el test, pues mira, hazlo ahí y ya está, no pasa nada. Incluso en el vídeo que me motivó para hacer este
este vídeo, que insisto que es una adaptación en realidad de ese vídeo, se comentaba que se pueden incluso imponer penalizaciones caseras. Por ejemplo, recibir daño, recibir horror, perder acciones, robar cartas de encuentros extra. Es algo que se comenta que es una opción. Yo sinceramente no lo recomiendo. Yo creo que si has tenido un fallo y te has dado cuenta durante la partida, como digo, primero, si puedes retroceder, perfecto. Si no puedes retroceder, pues no te penalices. Simplemente asume que la has liado, ya está, y no pasa nada. Sigues adelante, tomas nota, intentas la próxima no repetirlo y ya está. Pero no te torturas por ello y no te impones ni siquiera sanciones dentro del juego, ¿vale? Esto, como digo, eran argumentos para repetir la partida o dar para atrás. Ahora bien, hay ciertos casos donde no aconsejaría repetir la partida ni retroceder. Primero, si el error es de poca relevancia. Me he dejado un recurso, me he dejado un daño que no va a ninguna parte. Si son pequeñas cosas, pues simplemente tirad para adelante, como dije antes. No le deis importancia. Segundo, si no es posible restablecer el estado del juego previo al error, si habéis avanzado mucho en la partida, habéis revelado igual una ronda de robos de encuentros extra, pues mira, no dispara atrás, no asumid el fallo y no pasa nada. Eso no deslegitima para nada la partida que estáis jugando. Y luego también no aconsejaríamos repetir si el error es malinterpretar una carta de jugador. Una carta de jugador que has jugado incorrectamente. En el vídeo se comenta, y estoy de acuerdo, creo que no es realmente un motivo para repetir una partida entera. Simplemente asume que el error que has cometido y en las siguientes pues no lo repitas, ¿no? Por ejemplo, yo hubo una vez que cuando empecé a jugar las ganzúas no las agotaba cuando las activaba. Me di cuenta muy rápido, me di cuenta después de varias rondas. Luego me di cuenta de que estaba mal leída la carta. Pero bueno, no pasa nada, simplemente lo hice mal. A partir de ahora, acuérdate de que las ganzúas se agotan cuando se activan. Esto era un error tipo de no leer las cartas, ¿vale? Aunque es cierto que has tomado una ventaja que puede ser relevante, como es una carta de jugador, considero que no es motivo para retroceder ni para repetir el escenario. Simplemente asúmelo y tira para adelante, ¿no? Ya para terminar, quería hacer una breve reflexión personal, una pequeña opinión personal al respecto de este tema, que bueno, ya he ido dejando caer durante todo el vídeo y bueno, ahora voy a repetir un poco para resumir, para concluir el vídeo, ¿no? Primero, antes de nada, no hay que torturarse cuando uno comete errores. Primero porque es habitual, a todo el mundo le va a ocurrir en mayor o menor medida y es algo que no hace daño a absolutamente nadie. Más cuando es un cooperativo, no estamos compitiendo, no hay siquiera premios ni nada en juego, no hay que torturarse en absoluto. Hay que asumir el fallo e intentar no repetirlo, pero no hay que torturarse mentalmente por ello. Y en parte lo comento porque yo mismo a veces he pecado un poco de ello. He pecado de sobretorturarme por cometer errores. Sobre todo cuando los cometo en partidas que he publicado. Yo por lo general cuando publico una partida intento que no tenga errores de gran relevancia, tanto aquí como en varianza extrema. Intento que las partidas no tengan errores, que tengan olvidos al mínimo y que las cartas estén bien leídas y bien interpretadas. E igualmente, siempre que se da el caso que tengo algún fallo, que prácticamente en todas las partidas, en cualquier juego que he jugado, casi todas hay algún punto en el que me he saltado algo o me he olvidado de algo, yo siempre trato en la edición de apuntar, aquí me salté esto, aquí sin querer hice tal, aquí sin querer hice cual, ¿no? Y a veces debo decir que tiendo a torturarme un poco a título personal, fuera de cámara, al respecto de ese tipo de errores. En parte lo comento para que no pequéis de lo mismo, no os torturéis mucho. Por ello yo intento siempre aplicarme el cuento, pero a veces no lo consigo, ¿no? Aunque en parte, cuando tengo ese tipo de fallos, me fastidia porque esto es un canal de YouTube que tiene como gran intención, o una de las grandes intenciones, de mostrar el juego tal y como es. Y para ello, pues, considero que es importante mantener los errores al mínimo. De entrada, que no haya errores de reglas y que los errores de no leer las cartas y los olvidos se mantengan al mínimo. Y por ese motivo, pues, a veces tiendo a torturarme un poco cuando tengo ese tipo de fallos, ¿no? Sobre todo cuando yo hago el apunte en la edición, yo por dentro me estoy a veces quemando. Me estoy a veces quemando porque no me puedo creer que haya tenido semejante error, por muy tonto que sea, ¿no? O por muy poco relevante que sea. Pero, insisto en lo que dije antes, cuando uno está jugando tiene muchas otras cosas en la cabeza. Cuando uno está viendo repetida la partida o cuando vosotros las veis, el estado mental en el que estáis es mucho más sencillo, es mucho más tranquilo y hace que sea mucho más fácil que veáis cosas que en directo no se ven, ¿no? Por todo lo que dije antes, es inevitable que de vez en cuando se cuele algún error.
porque yo estoy jugando en la modalidad que es más proclive, más propensa a tener errores, que es en solitario controlando a múltiples investigadores. Realmente mi cabeza tiene que pensar por tres. El juego está pensado para que se juegue en multijugador, realmente no está pensado para jugar como juego yo en solitario a múltiples manos, aunque se puede hacer y puede ser muy buen juego, para mí lo es, aun con todo, eso que yo nunca he jugado en cooperativo, con multijugador, para mí sigue siendo probablemente el mejor juego al que he jugado en mi vida, a pesar de que no lo juegue del modo que el equipo de diseño concibe de modo general. Es el modo de juego que es más exigente mentalmente. Y por ese motivo es inevitable que de cuando en cuando se cuele algún error, ¿no? Como digo, generalmente trato siempre en la edición de apuntar dichos errores. Y en caso de que no los apunte o se me cuelen cosas, por lo general no tengo ningún problema en que en los comentarios los espectadores me apuntéis algún fallo o olvido que he podido tener en las partidas. Eso sí, apunto siempre y cuando sean significativos. Si ha sido un olvido tonto de que ha faltado un recurso, un robo de carta, un daño, un horror que no van a ninguna parte, eso por favor absteneos de ello, porque son cosas muy tontas que nos ocurren a absolutamente todos y no alteran prácticamente para nada la partida. Otra cosa es que haya leído mal una carta o haya tenido un olvido que pueda ser significativo y que pueda realmente mosquear a alguien que está viendo la partida. En ese caso, sí, por favor, ese tipo de errores, reglas o leer mal las cartas o olvidos significativos, eso por favor comentádmelos, porque sí que quiero que las partidas, aunque no sean perfectas, sí que estén bien documentadas y cualquier problema que tengan, que al menos esté en los comentarios para que se vea. Pero como digo, una gran intención de este canal es demostrar el juego tal y como es. A pesar de que yo internamente pueda pecar del primer punto de torturarme un poco demasiado cuando tengo los errores, como digo, el mensaje principal de este vídeo es que no os torturéis mucho por esos errores. Simplemente es importante que entendamos qué diferentes tipos de errores hay, cuál es la severidad que puede tener cada uno, y simplemente aprender de ellos. Los seguiréis cometiendo aún con todo. A pesar de que llevéis años en el juego, seguiréis cometiendo errores por todos los argumentos, por todos los motivos que he explicado. Así que, en resumen, no os torturéis mucho por esos fallos. Simplemente tomad nota cuando sean fallos de no leer las cartas o fallos de reglas y tirad para adelante sin por ello torturaros mucho mentalmente. Con esto cierro ya esta pequeña reflexión sobre los errores en las partidas. Insisto en que la idea original del juego no era mía, era de este vídeo que os he enlazado en la descripción y que también podéis ver si queréis, si sabéis inglés, porque se habla de todos los puntos que he hablado yo hoy, eso sí, con una perspectiva ligeramente diferente. Yo aquí, como siempre, le he dado mi toque personal, añadiendo mi reflexión personal, mi perspectiva personal al respecto, tanto durante el vídeo como en la parte final. Por ahora lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.